Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, Sí, buenos días. profe. Sí, se escucha, Buenos profesor. días, profe. Ok, muy bien. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. En teoría, pues ya es la última, ¿verdad? Del semestre. Este, de acuerdo al calendario, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Este, Vamos a continuar con, estábamos platicando el día lunes, ¿verdad? De lo que era la FRA. Vamos a ver ahora la configuración, ¿ok? Entonces, nada más para recordar la configuración de la famosa FRA, el Fast Recovery Area. Como habíamos comentado el día lunes, ¿no? Es una área, un espacio en disco que se utiliza prácticamente en cualquier base de datos. Su uso se recomienda bastante, ¿ok? Entonces, es una manera de simplificar todo el almacenamiento que necesitamos para todos los objetos que hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿no? Entonces, básicamente permite facilitar la administración, la creación de todos estos objetos, ¿no? Todos estos archivos que en general se relacionan con dos conceptos, ¿no? Respaldos y recuperación, ¿ok? Eh, Básicamente, es fundamental esta área para implementar el área o más bien la estrategia de respaldos, ¿no? Y como tal igual como comentamos, estos son los archivos que podemos guardar en ella, ¿no? Un archivo de control, un online readlog, un archive readlog, los flashback logs que los que comentamos la vez pasada que se utilizan para implementar las funcionalidades de flashback que platicamos el lunes y también se almacenan los backups, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia. ¿Qué tan grande es la FRA? Bueno, aquí, entre más espacio le asignemos, todo, que mejor, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver una fórmula que se puede utilizar para calcular aproximadamente el tamaño mínimo que debería de tener esta área, ¿no? Entonces, habíamos comentado también la vez pasada, cuando se guardan objetos en esta área, algunos de ellos se consideran como temporales, otros como permanentes. Para el caso de los archivos temporales, el mismo RMA nos puede ayudar a detectar en qué momento esos archivos ya pueden ser eliminados, ¿no? Ok, entonces la FRA, ¿no? Trabaja un poco sobre demanda. Mientras tengamos espacio, los archivos se conservan. Una vez que se empiece a agotar el espacio, entonces podemos empezar a hacer eh, limpieza de los archivos obsoletos, ¿ok? Bueno, entonces, otra característica que tiene la FRA es que al interior de ella nosotros ya no nos metemos para nada en su estructura. Nosotros nada más definimos en dónde va a estar esta área, un directorio inicial, ¿ok? Dónde va a estar esta área, pero ya al interior, para nosotros ya es algo totalmente libre de ser administrado por nosotros, sino ya la propia base de datos se encarga de definir toda la estructura de directorios que va a tener. Ya es independientemente, esto ya se administra por parte de la instancia, ¿ok? Se utiliza un formato para la cuestión de las rutas, para la organización de los directorios y de los archivos llamado Oracle Manage Format, ¿ok? Entonces ya al interior, nosotros no debemos ya de tocar esta área. Sí podemos ver su contenido, pero normalmente no deberíamos de meterle mano a la FRA, ¿ok? Aquí a veces cuando configuran algunos archivos para que se guarden aquí, si no se hace de forma correcta, entonces vamos nosotros a tener que especificar rutas dentro de esta área. Eso es incorrecto, ¿ok? La configuración debe de llegar hasta esta ruta nada más y ya la estructura de archivos la define la propia base de datos. O sea, nosotros no. Si de repente configuramos rutas al interior de la FRA, algo estamos haciendo mal, ¿ok? Debemos de dejar que Oracle lo haga por sí solo, ¿vale? Ok, entonces aquí esta imagen pues sería más o menos ya el resumen de todo esto que hemos platicado, ¿no? Entonces,
en esta FRA decimos que vamos a tener que backups vía sistema operativo, o sea, image copies, podemos guardar también aquí, o backup sets también, respaldos en disco, ok. Flashback logs, decíamos que también son los que van a estar aquí, ok. El archivo de control también lo podemos guardar ahí, ok. Inclusive hasta el archivo de parámetros también puede estar también aquí, ok. Y bueno, en general este es como se vería. Los online read logs también podemos guardar una copia aquí, ok. Entonces más o menos así es como ya se vería la parte completa, ¿no? La estrategia de backups, ¿no? En general. Y todavía podríamos tener otra capa más, digamos, para almacenar backups en una copia aparte, ¿no? Casi generalmente se recomienda tener una copia en la FRA y una copia fuera, ¿ok? Para tener también cierta redundancia y protección de los archivos que estamos respaldando, ¿ok? Entonces, como decíamos, esta es ya en general la lista completa de los archivos que podemos tener, ¿ok? Copias multiplexadas de los archivos de control. Por ejemplo, ahorita tenemos 3 copias. Una de ellas, por ejemplo, podríamos enviarla a la FRA, ¿ok? Entonces, esa sería una estrategia común, ¿no? Una de las copias del archivo de control podríamos ponerlas para acá, ¿ok? Si la instancia falla, la instancia falla si la base no puede escribir la copia de los archivos en la FRA. La falla ocurre aunque exista la copia fuera de la FRA. Bueno, esta columna nos describe qué es lo que pasa cuando alguno de los archivos que estén en la FRA no está disponible. Esto es el mismo comportamiento, ¿no? Si con una copia del archivo de control ya no existe, la base no puede levantar, ¿no? Online read logs, una de las copias también, uno de los grupos, por ejemplo, más bien, o una copia de uno de los miembros, más bien, de cada grupo, podemos guardarlos en la FRA. ¿Ok? Archive read logs, lo mismo, una de las copias, uno de los respaldos podría irse a esta parte. ¿Ok? Y aquí sí, los image copies de los data files, lo mismo. Una de las copias que generemos, recuerden que podemos generar redundancia, ¿no? De 2 copias, podemos enviarla a esta parte. Para efectos del curso, nada más vamos a guardar aquí para ahorrar un poco de espacio en esta área. Todo lo que tenga que ver con backups los vamos a guardar en esta área. Lo mismo para un backup piece y para los flashback logs, que estos también, pues esto los genera solita la propia base de datos, ¿no? Esto es si queremos habilitar las funcionalidades de flashback, como vimos la vez pasada. Ok, bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces para habilitar esta área? Básicamente configurar estos 3 parámetros. ¿Ok? DB Recovery File Dest Size significa el tamaño que le vamos a dar a esta área, ¿no? El tamaño máximo en disco, digamos, que puede ser empleado para almacenar el contenido de la FRA. ¿Ok? Dice aquí, este parámetro debe ser definido antes del parámetro DB Recovery File Dest. ¿Ok? Que es el que sigue. Y bueno, del tamaño estimado dice que tratemos de aumentarle por lo menos un 10%. Bueno, aquí hay una formulita para calcular ese tamaño, pero la realidad es que si contamos con más espacio, que mejor, ¿no? DB Recovery File Dest es la ruta donde va a estar almacenados todos estos archivos. Es la ruta que les comentaba. De esa ruta hacia abajo ya no deberíamos de meter mano, ¿ok? Solamente definir el directorio, el punto de montaje inicial donde estaría la FRA, ¿no? DB Flashback Retention Target es un parámetro que nos indica cuál es el tiempo máximo en minutos dentro del cual la base de datos podría ser flashback en el pasado. Por ejemplo, una política de una base de datos puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero guardar todos los datos necesarios, los archivos necesarios para que
en un transcurso a lo mejor de un mes, si necesito regresarme al tiempo en un mes o aplicar alguna funcionalidad de flashback de un mes hacia atrás, entonces deberíamos de configurar este parámetro para garantizar que en esos 30 días no se borren los datos de la FRA, ¿ok? O por lo menos los que se necesiten para poder irnos hacia atrás en el tiempo. Esto pues obviamente va a depender del espacio que tengamos, ¿no? Tal vez dependiendo qué tanto espacio, pues podemos no irnos tan allá, ¿no? Un mes puede ser mucho, puede ser tal vez una semana, ¿no? Depende de la cantidad de espacio que se necesite. Bueno, a nivel general, les decía, entre más grande sea la FRA, más útil se vuelve, ¿ok? Entonces, entre más espacio le pongamos, que mejor, ¿ok? Si se carece de grandes cantidades de espacio, se puede optar por guardar únicamente los table space más importantes, ¿ok? Todos los archive read logs que aún no han sido respaldados en su respaldo final o en una cinta, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es la fórmula que se ocupa para hacer el cálculo de la FRA, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que se establece el DB Flashback Retention Target a un día. Supongamos que queremos guardar datos para irnos hacia atrás de un día, ¿ok? Y vamos a suponer que la base de datos genera 20 gigas de redo al día, ¿ok? Entonces la regla para generar sería que el respaldo requerido para guardar flashback log también va a ser entre 20 y 30 gigas. Digamos que el tamaño o la cantidad de flashback logs que se van a generar es más o menos aproximadamente igual al número a la cantidad de ruido generado en un día, que sería 20 gigas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una manera, digamos, fácil de saber cuánto ruido genera una base en un día, pues es más o menos calcular el tamaño de los archive read logs que se estarían generando. ¿Ok? Eso nos daría más o menos una idea clara de cuántos datos de ruido se generan. Entonces, dado esos puntos iniciales o haciendo esas condiciones iniciales, la formulita es más o menos así. El tamaño de una copia completa de la base de datos, es decir, un backup completito de entrada, ¿no? Tiene que tener esa capacidad. Más el tamaño de un backup incremental, ¿ok? Más el tamaño de un read log, de un archive read log, pero multiplicado por n-1, donde n pues es la cantidad de días que queremos mantener, ¿no? Los datos, en este caso puede ser, vamos a suponer que es 1, si es un día, ¿ok? Más el tamaño del archivo de control y más el tamaño de un miembro de un miembro de read log multiplicado por el número de miembros del grupo. O sea, recuerden que aquí en la FRA la idea sería guardar un miembro de cada grupo. ¿Ok? Entonces necesitamos multiplicarlo por el número de grupos, más bien. ¿Ok? Aquí más bien debería de ser por el número de grupos, ¿no? Si queremos guardar. Hay veces que se guardan todos los miembros en la FRA. Entonces por eso se multiplicaría por el número de miembros. Pero yo creo que es más conveniente que nada más se guarde un miembro por grupo y los otros dos, digamos, fuera de la FRA. ¿Ok? Es como si fuera otro disco, ¿no? Para guardar una copia de online read logs. Y más el tamaño de los flashback logs que les decía sería más o menos el aprox a la cantidad de redo que se genera. Entonces, básicamente, este sería lo mínimo que debería soportar la FRA. ¿Ok? Por lo tanto, al ser un área que contiene bastantes datos, ¿no? Bastantes archivos, debería de estar ubicada en un disco completamente independiente y separado, a donde están, por ejemplo, los archivos activos de la base de datos, o sea, en donde están data files, en los discos donde están read logs, deberían ser completamente diferentes el disco donde esté la FRA, ¿ok?
De hecho, prácticamente deberíamos de dedicar un disco físico exclusivo para la FRA. Debería de ser lo más adecuado, ¿no? Ok. Entonces, recuerden estos parámetros Recovery File Dest. Este parámetro es donde va a estar configurada la FRA. Ok. Recovery File Dest. Hay otros parámetros que vamos a ver un poquito más adelante. DB Create File Dest. Son parámetros que se utilizan para guardar los archivos activos de la base. Ok. Nosotros no los usamos porque estamos usando rutas directas. Ok. Rutas directas, pero bueno, si utilizáramos la parte de los Oracle Manage Files para crear estos archivos en forma directa, entonces no deberían de tener o apuntar a la misma ruta respecto a la ruta donde está la FRA, ¿no? Muy bien. Entonces, deshabilitar la FRA, pues básicamente nada más hay que ejecutar esta instrucción, ¿ok? Y, por ejemplo, la manera en cómo se puede configurar la FRA para decirle a la base que una de las copias de los archive read log se guarde en la FRA es modificar o agregar un destino más que sería el log archive dest en. Ahorita lo vemos más adelante. ¿Se acuerdan que cuando vimos el modo de archive tenemos que n puede valer 1 y 2? Configuramos dos rutas. Ya una vez teniendo la FRA habilitada, podríamos agregar una tercera copia para que la tercera copia se guarde en esta área. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué pasa con los backups? Los backups para que provocar para que se guarden en la FRA, fíjense que hay una característica, una convención que sigue la base de datos, que es muy importante que se acuerden para que efectivamente sus respaldos se vayan a la FRA. ¿Cuál es esa regla? Si nosotros del lado de RMAN quitamos cualquier ruta, cuando generamos un backup normalmente le indicamos una ruta donde se va a almacenar. Si no le indicamos ninguna ruta, RMAN va a intentar por default, antes de generar un error, ¿no? Porque si no le indicamos dónde guardar el backup, pensaríamos pues generaría un error, ¿no? Porque no le indicamos la ruta. Pero en realidad, antes de que mande el error, RMAN detecta si la FRA está habilitada. Si está habilitada y si el comando que lanzamos en RMAN no define una ruta, en automático RMAN va a guardar el backup aquí, en esa FRA. Por eso es que aquí en la configuración para que forzar a que RMAN utilice la FRA es eliminar o quitar las rutas que tengamos configuradas en RMAN. Por eso dice aquí la opción clear. ¿Ok? Esta instrucción lo que hace es configurar el archivo, perdón, el parámetro control file, ¿ok? Configurarlo de tal manera que limpiemos la ruta donde se van a guardar los archivos de control, ¿ok? ¿Para qué? Porque cuando ya no hay ruta, entonces la FRA está habilitada, RMAN lo va a guardar acá, ¿ok? Si no estuviera habilitada la FRA, pues aquí sí nos marcaría un error porque nos diría, no tengo en dónde poner este archivo, ¿ok? Ahí es donde nosotros especificamos la ruta directa. Por ejemplo, para un archive read log, ¿ok? Este sería el valor del parámetro que utilizaríamos para habilitar guardar una copia de los archive read logs en la FRA. Ponemos locations y en lugar de poner la ruta, como lo hicimos en clases pasadas, indicamos la palabra USDB Recovery File Dest. ¿A qué le suena este parámetro? ¿Se acuerdan? ¿A qué apunta este parámetro? ¿Quién me dice? DB Recovery File Dest. Es una ruta que apunta ¿a quién? La acabamos de ver. Hola.
Buen día. ¿Los dormí ya tan pronto? Es la ruta Al de la punto de FRA. montaje de la FRA. Es el punto de montaje donde está la FRA. Exacto. ¿Ok? Pero no ponemos aquí la ruta tal cual, simplemente le estamos indicando utiliza qué, la FRA. Entonces ya la base sabrá en dónde ponerlo. ¿Ok? Entonces sí queda claro cómo van a configurar su base de datos para forzar a que los archivos se guarden ahí. En RMAN, ¿cuál dije que era la estrategia en general para forzar a que se utilice la FRA? Quitar las rutas. Quitar las rutas. Si quito rutas, no hay rutas, entonces RMAN va a decir, oye, no tengo rutas donde guardar mis backups. Ah, pero hay una FRA habilitada, ahí los pongo. ¿Ok? Entonces, en su proyecto final, ¿ok? Sí es importante que su FRA esté arriba. ¿Qué deben de habilitar en la FRA? Por lo menos sus archive, read logs, su archivo de control, ¿ok? Y todos los backups. Por lo menos esto debe de estar, ¿ok? En la FRA. Sería muy conveniente también que guarden un online read log. Una copia de cada miembro de los online read logs. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si tienen un poquito de, pues más bien, si se les acaba su espacio en disco, antes de empezar a configurar la FRA, hagan una revisión del espacio que tienen libre. Por ejemplo, si tienen libre, no sé, unos 3 gigas, pueden asignarle esos 3 gigas a la FRA. ¿Ok? Recomiendo que esa FRA tenga pues por lo menos 1 giga. ¿Ok? Pero si tienen un poco más, que mejor. ¿Ok? Si tienen poco espacio, entonces, por ejemplo, lo que pueden hacer es en los archive read logs, ahorita tienen 2 copias. Lo que podrían hacer es una de las copias que esté en su ruta donde estamos ahorita y la segunda le cambien el valor para que apunte a la FRA. Y ya con eso ya no generarían una tercera para que no se les acabe su espacio tan rápido. ¿Ok? Y por otro lado, vamos a asumir que el tiempo que requeremos para hacer flashback va a ser de tal vez de un día, a lo mucho, para que también no se detengan, no se podamos hacer limpieza de la FRA con cierta frecuencia. ¿Ok? Eso es para que no se nos acabe nuestro espacio. ¿No? Muy bien. Entonces, dudas en cuanto a lo que es en general el concepto de FRA, algo que no se haya entendido. Ok, como tip para poder hacer que un online read log se guarde en la FRA, aquí básicamente tendríamos que también quitar las rutas de los online read logs. ¿Se acuerdan que cuando configuramos los online read logs escribimos todas las rutas? Si ustedes empiezan a crear, por ejemplo, un nuevo grupo, aquí a lo mejor el tip que podría hacerse es que se generen los online read logs, pero sin rutas. Cuando no le ponemos ruta, pasa lo mismo. La base detecta si hay una FRA configurada y entonces los archivos se guardan ahí. ¿Ok? Entonces, una manera sencilla es crear un nuevo grupo y si a ese grupo cuando le agregan sus miembros no le ponen ruta, entonces se guardan en la FRA. ¿Ok? Bueno, pasemos entonces al siguiente punto que es la cuestión de la política de retención. ¿Ok? Toda base de datos debe de definir una política. Es decir, cuánto tiempo queremos almacenar o retener nuestros backups antes de que se consideren obsoletos. ¿Ok? Hay 2 estrategias básicamente. Una, hacerlo basada en el número de backups redundantes y la otra es basada en una ventana de tiempo, en un recovery window. ¿Ok? Entonces, la redundancia basada perdón, la política
de retención basada en redundancia es un número entero que tenemos que definir, que indica el número de backups que podríamos conservar redundantes, ¿no? Antes de considerarlos como obsoletos. Por default, esta política está en 1, que significa que si, por ejemplo, generamos un backup el día domingo, al siguiente domingo generamos otro, ¿ok? La base verifica si los datos que estamos guardando en este backup nuevo, ya los tenemos respaldados y existe uno viejito. Al tener una redundancia de 1, este backup ya lo podemos eliminar. O sea, ya tenemos una copia de este backup. Entonces la otra copia que ya existía ya se marca como obsoleto y ya se puede borrar. Esa sería una política de retención por redundancia. ¿Cuántos backups redundantes queremos? ¿Ok? Para efectos también de nuestro curso vamos a dejar este 1, está bien, para no tener tanto, para no generar tantos archivos. ¿Ok? Pero en una base productiva, digamos, sí debería de ser mayor a 1. ¿Ok? Porque aquí nada más estamos, si se nos llegara a perder este backup, ahí estamos en problemas, ¿no? Entonces, pero bueno, ese es el valor por default. ¿Cómo lo configuramos? Es un parámetro de RMAN. Ahorita vamos a ver el resumen de los parámetros de RMAN. Y el comando sería configure retention policy to redundancy y le ponemos aquí el valor de n. ¿Ok? El comando configure, recuerden, es un comando de RMAN, ya no de SQL Plus. ¿Ok? Bueno, entonces RMAN mantiene todos los archive read logs, así como los backups incrementales que son necesarios para hacer un posible recovery. ¿Ok? Marcados como no obsoletos. O sea, mientras no generemos un nuevo backup completo de la base, RMAN va a encargarse de detectar qué archivos, qué archive read log se necesitan ante la ocurrencia de una posible falla. ¿Ok? Mientras eso no ocurra, RMAN no los va a borrar. ¿Ok? Entonces, basado en esta política de retención es como RMAN detecta en qué momento ya los archivos pueden estar marcados como obsoletos. ¿Ok? La otra técnica basada por una ventana de tiempo, en lugar de definir cuántos backups redundantes, definimos cuántos días queremos conservar esa ventana. ¿Ok? Durante ese periodo, digamos, estamos protegidos, ¿no? Para hacer uso de todo lo que es flashback, entre otras cosas. Entonces, más o menos se vería así. A lo largo del tiempo, ¿no? Vamos haciendo backups y podemos nosotros definir una ventana, por ejemplo, de 7 días, supongamos. Entonces, vamos a suponer que estamos aquí en este periodo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que la fecha actual es esta, 16 de enero. ¿Ok? No, perdón, que la fecha actual es 29 de enero. Entonces definimos nuestra ventana, digamos, de 7 días. ¿Ok? Entonces, para el día 23 de enero, ¿ok? Podríamos recuperar de la base de datos, irnos hacia el tiempo 7 días atrás. ¿Ok? Entonces, mientras estemos en esta ventana de tiempo, los backups que se hayan respaldado de aquí hacia acá se conservan. Por ejemplo, estos read log se tienen que conservar porque caen dentro de la ventana. Ahora, nótese que en esos 7 días pudiera haberse dado el caso de que no se generó ningún backup, como lo ven aquí. Por lo tanto, RMAN no va a tener que todavía retener este backup. Aunque ya sale fuera de la ventana, no hay problema, se retiene. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ocurriera una falla de medios y por aquí, digamos, por aquí, ¿no? Inclusive podría ser dentro de la misma ventana por aquí. ¿Ok?
el último backup que se hizo completo, digamos que ya sale de la ventana, entonces tendríamos que conservar este archivo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder hacer restore. Pero ya de aquí para acá, ahí sí ya, todo lo que esté de aquí para acá, ya esto ya es obsoleto, porque ya no entra en la ventana. ¿Ok? Este data file sí entró, ¿por qué? Porque en estos días, entre el 16 y el 23, no se generó ningún backup. Entonces hay que conservarlo. ¿Ok? Entonces, más o menos cómo trabaja esta opción, ¿no? De hacerlo vía ventana de tiempo. ¿Vale? Bueno. Deshabilitar la política de retención podría ser con este comando. ¿Ok? Si la política de retención se deshabilita, RMAN no marcará los archivos como obsoletos. Para realizar esta acción se emplea este comando. O sea, se estarían conservando todos, ¿no? Todos los archivos. Pero bueno, obviamente esto va a generar pues, bastante consumo de espacio, ¿no? Ok, entonces después dice, la siguiente tablita muestra los criterios que utiliza RMAN para determinar si un archivo archive puede ser omitido al realizar backups. Ok. Entonces, por ejemplo, un data file. Ok, un data file. El criterio es el archivo debe tener el mismo DB-ID. O sea, ese data file debe corresponder a esa base de datos. Ok. El data file debe estar online normal, read-only o cerrado de forma normal. ¿No? Archive read log, el archivo debe tener el mismo BDID, lo mismo, o sea, digamos, debe pertenecer a la base de datos. Y en un backup set, lo mismo, ¿no? Bueno, esto es meramente para controlar qué cosa puede tener el backup. Ahora, la política de retención para archive read logs, aquí básicamente para la cuestión de los archive read logs va a depender un poco de la política que definimos arriba, ¿no? Está relacionada con la política que definimos arriba, que puede ser por redundancia o por ventana de tiempo, ¿no? Aunque hay otro parámetro que se llama Configure Archive Log delete Policy, ¿no? Entonces, por ejemplo, Configure Archive Read Log delete Policy, ¿no? O más bien Deletion Policy. Y básicamente aquí lo que le indicaríamos es el número de copias que podríamos tener aquí en la FRA. Por ejemplo, configurar la siguiente política de retención de Archive Read Logs. Eliminar todos los Archive Read Logs, tanto de la FRA como de ubicaciones externas, cuando los Archive Read Logs han sido respaldados al menos 2 veces en disco. Entonces, en ese caso podríamos usar este comando, ¿no? Bueno, para efectos del curso no necesitamos este parámetro. Con que definamos la política anterior, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Bueno, por último, la optimización de backups. Este concepto se refiere, ¿no? A la posibilidad de saltar o omitir un respaldo de archivos cuando estos ya han sido respaldados anteriormente. ¿Ok? Esto no, puede ser útil para ahorrar espacio. ¿Ok? Para habilitarla, entonces tenemos que tener este parámetro prendido, que si no me equivoco, por default está encendido. O sea que estamos generando backups a cada rato, ¿no? Si tenemos esta opción habilitada, ¿no? El archivo ya no se respaldaría si ya lo hicimos anteriormente, ¿ok? Esto es pues bajo unas condiciones que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la parte teórica, ¿ok? Toda la cuestión de conceptos, toda la cuestión de
configuraciones y parámetros que necesitamos para trabajar con backups. Lo que sigue de aquí en adelante ya es meramente puros ejemplos, código, comandos. ¿Ok? Bueno, antes de empezar entonces con ello, ¿alguna duda en general? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bueno, si nos recuerden, avisen cuando algo no se entiende, ¿no? No me dejen avanzar si algo no se entiende. Listo. Comandos básicos para empezar a trabajar con la herramienta, ¿no? El comando para empezar a trabajar para hacer respaldos con RMAN, ¿ok? Una vez, es parecido a SQL Plus, ¿no? Entramos a el interfaz y con SQL Plus igual para conectarnos a la base de datos target, es decir, a la base donde vamos a hacer el respaldo. Y normalmente utilizamos el usuario, ¿ok? El nombre de la instancia y ¿se acuerdan de este privilegio de administración? Aquí lo recomendable es ya en una base productiva que tengamos un usuario, ¿ok? Que no sea sys, pero que tenga el privilegio de sysbackup para que pueda tener todos los privilegios requeridos para hacer respaldos. Lo más fácil sería tal vez hacerlo con el usuario sys, pero por orden, ¿no? Deberíamos de tener un usuario dedicado a la administración de backups. En este caso puede ser el usuario Jorge, pero asignándole este privilegio de administración. Esto ya saben hacer ustedes, ¿recuerdan? Al inicio del semestre cuando asignamos privilegios de administración a un usuario. Bueno, una vez conectados, ya podemos empezar a trabajar con la herramienta. La primera parte que quiero mostrarles son todos los parámetros de configuración que tiene RMAN. Eso lo puedo hacer con con el comando show all. Y aquí pueden ver todo lo que podemos configurar. Aquí es donde pueden revisar, por ejemplo, cuando la FRA esté habilitada, si tienen configuración de rutas como esta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay un parámetro que se llama Configure Snapshot Control File Name. Aquí es donde la base realiza uno de los respaldos del control file. Entonces, si esta ruta la quitamos, ¿ok? La configuración estaría dentro de la FRA, más bien, o esta copia del control file estaría en la FRA, ¿ok? Por ejemplo, es el parámetro que les había comentado hace ratito. Control file auto backup format for device type 2. Por default tiene este valor que es %F. Este valor deberíamos de quitarlo si queremos que el respaldo de los control files, ¿no? Se vaya también a la FRA. Entonces, hay un snapshot que le llaman y un auto backup. ¿Ok? Entonces, ambas copias deberían de estar en la FRA. Entonces, para eso podemos hacer la eliminación de estas rutas. ¿Ok? Entonces, vean, la optimización, perdón, les había dicho que estaba prendida, ¿no? Por default está en off. ¿Ok? Entonces, esto podría ser también buena idea prenderla para ahorrar un poco de espacio en sus ambientes. ¿Ok? Por default, vean, los backups van a estar guardados en disco. La política de retención aquí está configurada, que vimos hace rato, decíamos por default es en un día. ¿Ok? No, perdón, no es un día, de una copia, ¿no? Redundancia de una copia. ¿Qué otro parámetro podría ser interesante? Tal vez, pues básicamente los parámetros básicos, ¿no? Hay otras opciones, pero en general son estos parámetros que platicamos ahorita los que conviene configurar, ¿ok? ¿Cómo configuro un parámetro? Utilizo el comando configure, después pongo el parámetro y su valor, ¿ok? Por ejemplo, configure backup optimization on para configurar el ahorro de espacio, ¿no? Si ya se respalda un archivo, ya no se incluiría en el siguiente, ¿ok?
Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero configurar por default la ruta donde van a estar los backups de disco, puedo hacer esto. Ok. Fíjense, aquí hay algo interesante. Si queremos usar la FRA, decíamos, obviamente, esto no debería estar configurado así. No deberíamos de configurar rutas. Supongamos que no queremos usar la FRA. Entonces, cuando ejecutemos este comando, algo tan sencillo con este comando para respaldar toda la base de datos, aquí observen que no hay rutas. Ok, lo primero que haría Reman entonces va a checar este parámetro. Configure Channel Device Type Disk Format. Si existe esta configuración, va a utilizar esta ruta. Si no existe y tampoco le indicamos la ruta en el comando, entonces ahora sí ya se va a la FRA. Ok, a la FRA. Vale. Bueno, otra manera de correr comandos de Reman es con un script. Esta es la sintaxis de un script. Ponemos run entre llaves y después ponemos los comandos que necesitemos ejecutar. Vean que también puedo poner comandos de SQL Plus. ¿Qué haría este script sencillo? Hace un shutdown de la base de datos, la pone en modo mount y después hace un backup de la base y ya después lo abre. Abre la base. Entonces, fijan qué sencillo es hacer un backup, ¿no? El comando backup database y ya. En su forma más simple, digamos. ¿Ok? Este ejemplo hace un script para que al tener la base abajo significa que está haciendo un respaldo offline, ¿no? Muy bien. Para ejecutar un script utilizamos rman, ¿ok? Target para indicar la base destino, el usuario y el nombre del archivo, ¿ok? Ok, ahora dice aquí, la instrucción anterior realiza un backup de la base de datos local. Para realizar un backup de otra base de datos, configura el archivo tnsnames con el nombre, digamos así. El comando sería una cosa así. rman target y ponemos el usuario. Aquí, arroba y viene el nombre de servicio. Este nombre de servicio está en tnsnames.ora, que ustedes también ya saben de eso, ¿no? Cuando lo configuraron para temas pasados. Ok. Entonces, este es el alias en sí, el alias de la base que quiero respaldar. Ok. Eliminación de backups, bueno, son comandos para eliminar backups, ¿no? Puedo eliminar un backup en específico, ¿ok? O puedo eliminar todos los backups, ¿ok? Que normalmente, bueno, pues no es tan buena idea, ¿no? Borrar todos los backups, depende, hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Configurar el tipo de almacenamiento por default, que va a ser disco. Este no es necesario porque es el default, ¿ok? Lo mismo para el tipo de dispositivo, que puede ser disco, puede ser cinta. Cuando vean la cadena SBT, estamos hablando de una cinta, ¿ok? Eso significa ese prefijo. Otros ejemplos para configurar, crear otros backups. Por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos la opción de generar un backup como una copia de un archivo de sistema operativo? Backup as copy. ¿Ok? Y si no, podemos utilizar el backup set, backup as backup set, ¿no? Que ya vimos el lunes la diferencia. ¿Ok? Y estos parámetros, vean, backup set es el default, también disco es el default, y por eso es que hace ratito nada más vimos el comando backup database y hasta ahí. ¿Ok? Ok, el formato para nombrar archivos, como les decía hace rato, si no queremos usar la FRA y si no tenemos ninguna ruta configurada por default, entonces tenemos que especificarla al momento de crear el backup. Aquí le indicamos en dónde se va a guardar. Ok. Bueno, por último, estos comodines que se utilizan para formar el nombre del backup, ¿ok?
Cada uno tiene sus significados, ¿no? El día del mes, el nombre de la base, el ID de la base, el nombre del table space. Podemos incluirle todo estas formar una cadena que tenga todas estas estructuras, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que ya se tienen que utilizar más bien de manera obligatoria, ¿no? El formato especifica la ubicación donde el backup será almacenado, ¿ok? Entonces, estos ejemplos que se ven aquí son los que se recomiendan, ¿no? Dependiendo del tipo de archivo. Por ejemplo, si es un archive readlog, pues debería de tener ¿qué les gusta? El porciento H tal vez, ¿no? Como aquí, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es, si queremos redundancia de backups, podemos crear podemos configurar los siguientes parámetros, ¿no? Por ejemplo, esta configuración permite generar un backup realizando escrituras en paralelo para mejorar desempeño. El comando allocate channel permite establecer la escritura hacia ese dispositivo. Entonces podríamos generar, primero configuramos dónde queremos que se vaya el backup, ¿ok? Con todas estas rutas y después simplemente ejecutamos el backup. Al tener estas 3 rutas configuradas, se va a generar backups en paralelo, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos? El comando para crear, decíamos un backup, cuando ya tenemos las rutas configuradas, pues nada más ejecutamos este comando y ya se tomarían estas configuraciones, ¿no? Bueno, el uso de tags es meramente una etiqueta para distinguir qué propósito tiene un backup. Por ejemplo, el backup de los lunes, el backup de los domingos, el backup de fin de semana, ¿no? Es meramente una etiqueta para identificar de forma rápida y fácil a un backup hecho en cierto punto, ¿no? En cierta fecha. ¿Qué otros comandos tenemos? Backup Database plus Archive Log, ¿ok? Si queremos incluir los archives en el respaldo, que esto debería de siempre de hacerse, ¿ok? Y si no queremos ir tan allá, algo más específico, hay veces que nada más queremos hacer backups de un table space, podemos hacerlo a este nivel. Backup device type disk y quiero que nada más se respalde el table space users y el table space tools, por ejemplo. ¿Ok? Lo puedo hacer a ese nivel o lo puedo hacer a un nivel de data file. Quiero nada más respaldar un data file. ¿Ok? Entonces sería algo así, backup device type, en este caso sería una cinta. ¿Y qué data files vamos a respaldar? El 1, el 2, el 3 y el 4. Aquí pueden poner el ID del data file que quieren respaldar. ¿Ok? Muy bien. Respaldar el archivo de control. En el caso del archivo de control, vimos hace un momentito, ¿no? Que hay una configuración, hay un parámetro, control file auto backup. Si no está habilitada, entonces hay que prenderlo, ¿no? O hay que hacerlo de forma manual. Si este parámetro no está habilitado, entonces el control file no se va a respaldar y habría que hacerlo manualmente con alguna de estas instrucciones. ¿Ok? Aquí lo recomendable es que esté habilitado siempre para que no se nos olvide. RMA nos dice cualquier cosa antes de que hagas un respaldo, cuando hagas un cambio a la base de datos. ¿Se acuerdan que comentamos? Deberíamos de tener un respaldo de un control file para que ahí se guarde pues la última versión que se tenía, ¿no? Si habilitamos esta opción auto backup, solito Reman detecta que hay que hacer un backup, ¿ok? Y entonces,
se respalda sin que nosotros tengamos que estarlos incluyendo en cada respaldo de reman. ¿Ok? Como aquí, por ejemplo, ¿no? Con la instrucción current control file. Ok. ¿Qué otras cosas tenemos aquí? Bueno, estas son cosas ya un poco más específicas, ¿no? De respaldar a través de backups incrementales, ¿no? ¿Cómo hacemos un backup incremental? Básicamente con estos comandos de aquí. Por ejemplo, crear un backup, un respaldo incremental. Recuerden la vez pasada que platicamos, si queremos implementar alguno de los tipos de backups incrementales, como primer paso, hay que generar un incremental nivel 0. ¿Recuerdan? La diferencia entre un nivel 0 y un full backup, realmente en cuanto a datos es lo mismo, en cuanto a contenido es lo mismo, pero decíamos que sirve como un punto inicial para poder crear nuevos incrementales. Entonces la instrucción sería as backup set incremental de tipo incremental nivel 0. ¿Ok? No podríamos crear un nivel 1 sino antes haber creado un nivel 0. ¿Ok? Entonces ya después podríamos hacer un incremental, backup set incremental level 1 database. Este comando que haría, realiza un backup, pero ya a nivel 1. ¿Ok? Y aquí la pregunta sería, ¿diferencial o cumulativo? Como pueden ver, es diferencial. Quiere decir que el default, porque aquí no hay ninguna palabrita, ¿no? Que me diga que sea incremental diferencial. Ese es el default. Si le agrego cumulative, entonces ya sería acumulativo. ¿Ok? Entonces, este sería un diferencial y este un cumulativo. ¿Ok? Entonces, fijan, los comandos son muy sencillitos, ¿no? ¿Se acuerdan de la política que vimos? Bueno, la política, sino la estrategia, ¿no? De que cada domingo, por ejemplo, ¿cuáles serían los comandos que se estarían haciendo si seguimos la política o el diseño de backups del ejemplo de la clase pasada? Es decir, cada domingo un backup completo de la base y el lunes un diferencial, el martes otro diferencial y así. Primero, ¿cuál sería el comando para el backup del domingo? De estos 3 comandos que ven aquí, ¿cuál tendría que ser el backup del domingo? Primero. El primero, ¿no? Ajá, el primero, para que sea un nivel 0. Recuerden que va a contener la base completita. ¿Ok? Y ya en la semana estaríamos utilizando el segundo, ¿no? Que es el diferencial. Y así. Entonces, estas serían las instrucciones para ir generando todos nuestros backups. ¿Ok? Bueno, las vistas del diccionario de datos. Hay también bastantes vistas que contienen información de los backups. Esta es la lista de las vistas, en donde podemos ver qué tantos backups hemos generado, qué tantos backup sets tenemos, ¿no? Qué tantos backup sets a nivel de piezas hemos creado. ¿Se acuerdan de ese concepto? Backup piece. Se ocupa cuando el backup set, el tamaño del backup set está limitado. Si está limitado y no cabe, ¿no? En un solo archivo, entonces se tiene que construir varios. Entonces, esa vista del diccionario nos muestra, ¿no? Los backup pieces cuando se crean. Ok, información también de qué tantos read logs están en respaldos, del SPI file, del data file, ok. Información de los devices que usamos para hacer backups, que normalmente es disco o cintas y así, ok. Bueno, entonces viene después un segundo ejercicio. ¿Se acuerdan que el día lunes vimos un primer ejercicio que era la preparación de su ambiente para hacer backups? Vamos a platicar de este ejercicio y ya la siguiente semana, como les comentaba en clase, no sé si ya vieron, haciendo una breve pausa, ya puse la lista completa de los
ejercicios prácticos y a todos les puse la fecha del 17. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente semana, sobre todo el lunes, ¿no? Vamos a hacer a trabajar con algunos de estos ejercicios para adelantar un poco, ¿no? La parte de sus ejercicios prácticos. Si después necesitan ayuda, podríamos programar una clase extra, pero ya es dedicada nada más a sus ejercicios prácticos para ayudarlos un poco con ello. ¿Ok? Bueno, Profe, entonces, tengo una duda sobre eso. sí, Entonces, ¿todos los ejercicios que están ahí son los obligatorios? los de Classroom, así es. Ok, Los que están en gracias. Classroom nada más. Porque en Drive, por ahí hay algunos más. Esos ya no. Ok. Nada más los que están en Classroom, con esa lista nos vamos a quedar. Hasta ahí. Ok. Bueno, porque como ya está dado de alta en Classroom, ya cuenta como parte de su calificación. ¿Ok? Entonces hay que sacar esos. La mayoría no son tan largos, son cortitos, pues ya no tienen validador, entonces hay algunos que son puras consultas, ¿no? Entonces son relativamente sencillos. Los más laboriosos podrían ser ya los de RMAN, ¿ok? Podríamos decir que son los más largos, pero en realidad no están tan pesados como los iniciales, por ejemplo, ¿no? Ok, en este ejercicio, ¿qué se hace en este ejercicio? Dice, aplicar las siguientes configuraciones en RMAN para establecer el directorio por default donde se aplicarán todos los backups, así como el respaldo automático del archivo de control. O sea, en este ejercicio primero vamos a jugar un poquito con rutas y ya después nos metemos con la FRA, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este parámetro que me permite configurar por default donde van a estar todos los backups. ¿Ok? Y el tamaño del backup set va a ser máximo de 2 gigas. Si se sobrepasa, ya se generarían backup pieces, como vimos el día lunes, ¿no? Este parámetro que configura en dónde se va a guardar el archivo de control. ¿Ok? Y luego dice, a partir del modelo relacional creado en el ejercicio anterior, realizar un full backup. ¿Ok? A partir del modelo relacional creado, realizar un full backup. O sea, sería su primer backup que estarían haciendo. ¿Ok? Backup database plus archive log y le ponemos un tag, ¿no? Autos full inicial. Entonces, acuérdense que el ejercicio 1 es hacer toda la limpieza de la base para que ya no tengan ahí datos que pudieran incrementarle el tamaño de los backups. Lo único que vamos a respaldar es ese caso de estudio de los autos, ¿no? C, mostrar la información de los backups, es decir, vamos a ver qué fue lo que hizo Reman, qué tanto respaldó. Hay varias maneras de hacerlo. El comando backup list permite mostrar todos los backups acumulados hasta el momento, ¿ok? Entonces, creo que aquí debe ser, es al revés, es list backup, aquí debe estar para acá, ¿ok? Muy bien, entonces cuando ustedes ejecutan ese comando, les aparece ahí un resumen de todo lo que contiene ese backup que hicieron, ¿ok? Entonces, el comando nos permite identificar, ¿no? Qué archivos contiene ese backup, de qué tamaño es ese backup, entre otros parámetros, ¿no? Cada backup define genera un ID, ¿ok? Ese se le conoce como ID o se le conoce como ID key, ¿no? O como BS key, ¿ok? De backup set key, ¿ok? Entonces, es otra manera también de identificar de manera única cuántos backups llevamos, ¿no? El backup 1, el backup 2, el backup 3. A veces manejarlos por ID suele ser sencillo, ¿no? Muy bien. Entonces son preguntas que se pueden contestar nada más de observar la salida, ¿no? Del respaldo. Ok, entonces otra manera de ver el detalle de los backups es con este comando list backup summary.
De repente, ¿no? El comando list backup puede tener demasiada información, tal vez no tan fácil de leerla. Este otro comando lo hace de una forma un poco más sencilla y resumida. Entonces también puede ser opción. Y si no, pues nos vamos a las vistas del diccionario de datos. Realmente la información que nos muestran estos comandos en realidad se sacan de las vistas del diccionario de datos. Una de ellas sería backup set, backup piece details. Aquí se guardarían los detalles de los backup sets que se han generado. ¿Ok? Y pues solo básicamente mostrar algunas de sus columnas de la vista. ¿Ok? Bueno. Entonces, a nivel general, nosotros pudiéramos llenar una tablita con todo esto, ¿no? El ID del backup, la ubicación del archivo, tamaño que ocupa en disco y contenido del archivo que contiene data files, archive, read logs, control file. ¿Ok? Entonces, normalmente ya en algo un poco más formal, en algo productivo, más o menos se lleva un control de esta manera. ¿Ok? De todos los backups que se empiezan a generar. Por último, el ejercicio dice, bueno, ya tenemos nuestro backup realizado, ¿ok? Y les comentaba, para efectos del curso vamos a configurar una política de retención de 1 para no acabarnos nuestro espacio en disco. Y el siguiente comando sería report obsolete. ¿Qué va a pasar aquí? Como ya tenemos un primer backup de la base completo, ¿ok? Y este backup contiene los archive read logs. Por lo tanto, todos los archive read logs que estén en las rutas que configuramos, ¿ok? Aquí va a haber un montón de archivos, tal vez con extensión ARC, que son los archivos, los archive read logs archivados, bueno, más bien los read logs archivados. Como ya tenemos un backup aquí junto con los archive read logs, entonces estos archivos ya pueden eliminarse. Entonces RMAN los va a detectar y los va a mostrar aquí cuando ejecutamos este comando. ¿Ok? Si estamos seguros de que está bien, que se pueden borrar, simplemente ponemos delete obsolete, ¿no? Y con eso ya se le van todos los obsoletos. Entonces, básicamente ese es el ejercicio, este es el ejercicio 2. Hacer un backup inicial. Realmente es muy sencillito, nada más es ejecutar estos comandos y listo. O sea, este es como que su primer backup formal, ¿ok? En el ejercicio 3 dice, en este ejercicio se procederá con la configuración para habilitar la FRA, ¿ok? O sea, realmente el ejercicio, haciendo resumen, el ejercicio 1 de este tema que es preparar su base para cargar los datos con su caso de estudio. Que eso ya lo tienen hecho, ya tienen todos los scripts, nada más son cuestión de correrlos, ¿no? En el TOS sería hacer un primer backup. Muy sencillito, sin la FRA. En el 3 ahora ya es hacerlo algo parecido, pero con la FRA. ¿Ok? Aquí el ejercicio les pide calcular, más o menos aplicar la fórmula. Si pueden, háganlo. Si no, entonces simplemente este punto se lo pueden saltar. Del cálculo de la FRA, y más o menos chequen cuánto espacio tienen. Si tienen buen espacio, pueden asignarle tal vez 1 giga o tal vez 2 gigas para la FRA. ¿Ok? Sugiero que sean 2 si es que tienen espacio. ¿Ok? Cuando hagan el cálculo de la fórmula, más o menos les va a decir que necesitan un poquito más de 1 giga. Entonces, pues sería bueno redondearla a 2 gigas, ¿no? Ok, entonces, aquí básicamente eso es lo que hace este ejercicio, ¿no? Bueno, no voy a entrar ahorita a detalle, quisiera mejor adelantarme. Esto es lo de la tabla que les decía. Este punto, si quieren, lo pueden omitir, ¿no? Y asignarle directamente el valor de 2 gigas más o menos, ¿ok?
Bueno, entonces se fijan aquí están los parámetros que se requieren configurar. El archivo, el ejercicio les dice, aquí en esta ruta es donde vamos a guardar todos los archivos de la FRA, UNAM, BDA, etcétera, ¿no? Y decíamos que la retención de flashback logs va a ser de un día nada más. Bueno, ese sería el ejercicio y último ejercicio ya del curso. Hasta aquí llegaríamos con la parte de los ejercicios, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Ok, el último subtema, con este ya estaríamos prácticamente terminando, hasta aquí llegaríamos con el curso, que es el diagnóstico y recuperación de fallas. Ok, les comentaba al inicio del tema que RMAN se llama así porque su objetivo en realidad es ayudarnos con el proceso de un posible recovery. Entonces, hasta este punto, digamos, hemos platicado brevemente, pero no hemos definido formalmente la diferencia entre el comando o las palabras restore y recover. De hecho, hay dos comandos de RMAN, restore y recover. ¿Ok? Entonces, ya lo hemos platicado. Recuerden, ¿qué significa restore? Hacer el respaldo, más bien el reemplazo de un archivo por otro. Tal cual, reemplazarlo. ¿Ok? Típicamente lo que hacemos es respaldar uno de los archivos dañados cuando se daña un archivo a partir de un archivo que esté en un backup. ¿Ok? ¿Cuál es entonces la diferencia con recover? ¿Quién me dice? ¿O a qué me refiero con recover? ¿Qué es restore? ¿Qué es recover? ¿Cómo ya sería cuando se utilizan los reader logs? Así es. Restore es, digamos, hacer un reemplazo del archivo. Recover es a ese reemplazo ponerlo al día, llevarlo al día. ¿Ok? ¿Cómo hago eso? Aplicándole online read logs o archive read logs. Entonces, recover significa aplicar vectores de cambio obtenidos de los read logs con la final de aplicar los últimos cambios a la base. O sea, ponerlos al día. Entonces, en una situación de falla, que si llega a haber tanto falla de medios ocupo restore, falla de instancia, ejecuto recover. ¿Ok? Entonces, ya en general, ¿qué tipo de fallas pueden ocurrir ya en una base productiva? Aquí está todos los posibles tipos de fallas que pueden ocurrir, ¿no? Que pueden ser fallas a nivel del usuario, por ejemplo, fallas a nivel de sentencia, statement failure, uses process failure, por ejemplo, falla en una sesión de usuario, network failure, ¿no? Algún problema de red, user error, aquí es cuando el usuario comete errores, ¿no? Sin querer borra una tabla, sin querer cambia datos que no eran correctos, entonces todos esos errores son catalogados aquí como user errors, ¿ok? Instance failure, también ya sabemos cuando por algún motivo la instancia se cae, ¿no? O se detiene repentinamente. Media failure, ya habíamos comentado cuando se daña un archivo, ¿ok? Application errors, fallas en el software que accede a la base de datos, típicamente provoca la corrupción de datos. Esto aplica sobre todo si no manejamos bien las transacciones, por ejemplo, podemos generar inconsistencias, ¿no? Bueno. Instance recovery ya ustedes saben qué es, ¿no? Se produce cuando ocurre una falla inesperada a nivel de instancia. Y hemos platicado a lo largo del semestre que la falla puede ocurrir tanto para transacciones que ya hicieron commit, como para transacciones que nunca usaron commit. Nunca alcanzaron su commit, por ejemplo. Entonces, cuando se intenta hacer un recovery, ¿qué le va a pasar a T1 y qué le va a pasar a T2? ¿Se acuerdan?
O dicho de otra manera, ¿qué haría el manejador con los cambios que hizo T1 y con los cambios que hizo T2? Si ocurre una falla ahí donde está esa cruz. ¿Un rollback? ¿De quién? Tenemos dos Mm, transacciones. de T2 porque no alcanzó a hacer commit. De T2, ajá. Es decir, no es propiamente un rollback. En un recovery ya no hablamos de un rollback. Hablamos de qué operación, que sería el equivalente a hacer un rollback. Una operación de redo. ¿En T2? Sí. ¿Seguros? No, es incorrecto. Nótese en T1, ¿qué se va a hacer con T1? T1 se hizo commit, pero T2 no. ¿Nada? Sí, como T1 ya hizo commit, pues sus Ajá, datos están en los datos redo. Entonces, pues ajá, al hacer recovery, pues eso sí se podrían recuperar, pero los de T2 no. más o menos. Acuérdense que el read log se está escribiendo a cada ratito. ¿Ok? De hecho, acuérdense que en los read logs se escribe ¿cuál es la frecuencia mínima en la que se escribe un read log? ¿Se acuerdan? ¿A 3 segundos? Cada 3 segundos. El read log está, ahora sí que como diríamos, está, pues, en arduo trabajo todo el tiempo, ¿no? Escribe y escribe y escribe y escribe y escribe, ¿ok? Desde que empezamos la instancia, cada 3 segundos escribe y escribe y escribe. Entonces aquí readlog está escribiendo cambios, está escribiendo cambios, está escribiendo cambios. ¿Qué quiere decir? Que los cambios que están haciendo tanto en T1 como en T2, pues prácticamente los tenemos todos, ¿no? O sea, si a lo más, a lo mejor se perdieron 3 segundos aquí de cambios que no alcanzaron a escribirse, pero de ahí en fuera tiene pues todos los cambios, ¿no? Entonces mi pregunta sería, vuelvo a repetir, ¿qué se hace con T1 y qué se hace con T2 cuando aplicamos un recovery? Todos los cambios de T1 forzosamente, como hicimos commit, están ¿en dónde? En read logs. Todos. ¿Qué pasa con T2? Aquí al ocurrir una falla, supongamos que el segundo 3 cae aquí. ¿Qué pasaría con esta delta de cambios? Pues esos sí se hubieran perdido, ¿no? Más Exacto, los demás pues siguen en redo logs. exacto. Aquí sí se perdieron. ¿Por qué? Porque como no hay un commit, no me está forzando a que se escriban en read logs. Acuérdense que cuando se hace commit, antes de que el commit sea exitoso, se debe garantizar de que esos cambios ya están ¿en dónde? En read logs. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿qué se va a hacer con T1 y T2? A ver, eso ya lo deben saber. Piensen, piensen. Eso lo vimos desde el tema, ¿qué? 4. Tema 4, tema 4, tema 5. Empecemos con T1. ¿Qué se va a hacer con T1 cuando se hace un recovery? Se obtienen los datos de los redo logs y se suben al DB buffer caché. Ajá, ¿cómo se le llama a ese proceso? Exacto. Ah, Ah, un proceso de rehacer. Ok, voy a rehacer los cambios de esta transacción en donde en el caché, como bien comentan, eso es correcto. ¿Por qué voy a hacer un proceso de redo? Porque la transacción hizo commit. Entonces, ¿qué voy a hacer con T2?
Como T2 nunca hizo commit, ¿qué haríamos? Recuerden que estos cambios que están en read logs inclusive ya hasta pudieran estar en data files, ¿no? A lo mejor algunos de ellos ya llegaron a data files, pero la transacción T2 nunca hizo commit. Observen, aquí nunca hay un commit. Aquí T2 haría un undo. T2 haría una operación de undo. ¿Qué significa hacer undo? A recuperar los cambios viejitos que se tenían. Ajá. Bueno, sí. ¿Y de dónde se sacan esos cambios viejitos? No necesariamente. ¿Qué tal si ya se reciclaron? Si están disponibles, sí, pero acuérdense que en el read log que se guarda también. ¿Qué ¿Son ambas contiene? versiones? Ambas versiones. Tiene la versión nueva y tiene la versión viejita. Entonces también podemos auxiliarnos de los read logs para aplicar una operación de tipo undo. ¿Ok? Sí nos podemos auxiliar de los datos undo, pero recuerden que también los read logs contienen datos undo. ¿Ok? Entonces, cuando intentamos levantar la instancia, ¿qué pasaríamos? Sacamos la versión viejita de los datos de T2 y esa versión viejita, ¿qué hago con ella? ¿Dónde la pongo? O sea, supongamos que esta transacción le cambió el email de X a Y. ¿Qué quiere decir? Que ahorita en readlogs hay una Y. E inclusive esa Y a lo mejor ya está en data files. Pero como la transacción no hizo commit, tenemos que regresarnos a la X, ¿no? ¿Dónde pondría ese valor de X? En un En recovery. el DB buffer caché. En el DB buffer caché. Y en algún momento dado este X se va a sincronizar y ya cambiaría al valor X que ahorita tiene Y. ¿Ok? Dudas de esto, esto ya era, y es algo que ya deben saber, no se les olvide. Entonces, no hay duda entre lo que es aplicar un redo y aplicar un undo cuando se hace un recovery. Conste, Profesor. conste, Sí, esas nada son más que- cosas que ya habíamos visto y justamente es esto, miren. Aquí, justamente aquí tenía la respuesta bajito, ¿no? Cuando la transacción hace un commit, se le aplica un redo. Otra manera como pueden encontrar este concepto, se le llama rolling forward. ¿Por qué se le llama rolling forward? Porque voy a aplicar lo que tenía el redo log hacia abajo, ¿ok? Para poder hacer un redo, o sea, aplicar todo lo que tenga el redo log. Es decir, voy de un estado viejito a un estado nuevo. Cuando aplica un undo es porque se requiere hacer un rolling back. Ok, entonces tenemos rolling forward, rolling back. Significa aplicar el read log, pero en reversa. Una cosa, de hecho así se hace, ¿no? Recuerden que todos los cambios tenemos versión viejita, versión nueva. Y así va de manera cronológica. ¿Ok? Todos los cambios. Cuando se requiere hacer un undo, pues los aplico de manera inversa. ¿Sí les hace sentido eso? Porque al aplicar un read log al revés, de forma inversa, ¿qué efecto me daría? Que estoy deshaciendo los cambios, ¿no? Que tiene el read log. Si los aplico de abajo para arriba. ¿Ok? Ese sería el hacer un undo. ¿Ok? Bueno, esto es en realidad ya lo que se hace en un instant recovery. ¿Ok? Y pues Profe, básicamente es esto que se resume aquí. Sí, adelante. por ejemplo, entonces en caso de que digamos que la transacción 2 sí se hubiera guardado todos sus cambios en el read log, ¿aún así se hace un rolling back? No. Únicamente de qué transacciones vamos a hacer un rolling back. De las que no No hicieron commit. confirmada. Cambios transacciones no confirmadas. Bueno, no, o sea, de que la transacción 2 no hizo commit, pero todos sus cambios sí se guardaron, digamos, por el tiempo de los 3 segundos en el read log. No importa, porque el usuario no confirmó.
Supongamos que aquí, o sea, a lo mejor tú te quedaste con la idea de que como aquí hubo una delta que no alcanzó a entrar a read logs, ya con eso hacemos rollback. No es condición suficiente. O sea, puede darse el caso de que a lo mejor sí, cuando ocurrió la falla, imagínate que la transacción 2, el último cambio, ocurrió aquí. Aquí. Quiere decir que todos los cambios están en read logs. Todos. No se perdió nada. Pero ¿qué crees? El usuario nunca confirmó. Como nunca confirmó, no hay marca de commit en los read logs. Entonces, esas transacciones también aplicarían un rolling back. ¿Ok? Por el simple hecho de que el usuario no las confirmó, con eso es condición suficiente para echarla para atrás. Ah, ok. Vale, gracias. ¿Sí? Ok. Eso, recuerden que eso se supone que ya lo habíamos visto desde, desde el tema, ¿qué? 3, ¿qué? 4 y 5, ¿no? Acuérdense bien de esa parte. Es bien importante, ¿no? Lo que es el protocolo UNDO y el protocolo RIDU. ¿Ok? ¿Alguna otra duda de esto? Pues recuerden que eso es realmente un recovery, ¿no? Ver qué desastre quedó, ¿no? Ver qué transacciones sí acabaron, qué transacciones no acabaron, y con base a ello decidir para cada transacción si le aplicamos un redo o si le aplicamos un undo. ¿Ok? Muy bien. Esto se explica más o menos aquí, ¿no? El proceso de Instant Recovery se aplica en las siguientes etapas, que ya lo vimos, ¿no? Se invoca al comando startup, se detecta que hay una desincronización de archivo. A ver, pregunta, esto también ya lo vimos. ¿Qué dato me permite detectar que hay una desincronización de archivos? ¿O qué es lo que hace el manejador para detectar si se requiere recovery o no? Ajá. Cuando no se hacía un cierre de la base ordenado era cuando se hacía una Ajá. situación de recovery, porque no se Sí, sincronizaron los datos. es correcto. O sea, eso provoca hacer un cierre desordenado, un shutdown abort, por ejemplo, va a provocar un recovery. Eso es correcto, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo detecta? O sea, la base no se va a acordar. Ay, sí, me cerraron de forma abrupta la última vez, entonces lanzo recovery. No lo hace así. Mi pregunta es, ¿qué cosa compara para determinar que requiere recovery? Tiene que hacer una validación cuando se intenta abrir la base. Y hay por ahí algo que no va a coincidir. Cuando no, esa cosa no coincide, se lanza un recovery. ¿Qué cosa no coincide? O sea, no es condición suficiente con decir, si la última vez hicieron un shutdown abort, entonces lanzó recovery. Realmente no se hace así. Lo comentamos también en clases pasadas. Bueno, la respuesta tiene 3 caracteres. 3 caracteres. Ya sé qué preguntas voy a poner en el examen, ¿eh? ¿No? Qué barbaridad. Nadie. ¿Qué cosa compara la base de datos para determinar que se requiere un recovery? A ver, poquito de ayuda. Tenemos el archivo de control file. Está el read log y están los data files. Y lo que valida es algo que se guarda en el archivo de control, se guarda en el header del data file,
en los headers del data file se guarda ese dato y también en el read log. Entonces, cuando la base intenta levantar, revisa ese valor. Si ese valor no coincide con los que tienen en el header de los data files, dispara un recovery. ¿Quién es ese valor? Lo vimos cuando revisamos las características del control file, lo vimos cuando revisamos el tema de data files, que dijimos que un data file tiene un header y que en el header tiene ciertos datos, y uno de esos datos es justamente este punto, ¿no? Este dato. ¿Quién es? No, ni así. Comentaron que el SCN. Ok, aquí ya lo vi en el chat, sí, ya me apareció. El SCN, exacto, correcto. SCN, SC, System Change Number. Acuérdense que es el System Change Number. Es como si fuera el relojito de la base de datos. ¿Ok? Cada que se generan cambios, este SCN va aumentando, va aumentando. Es un como consecutivo, consecutivo, consecutivo. ¿Ok? Y cada vez que se hacen cambios, ese consecutivo pues va aumentando, va aumentando. Para detectar si hay un recovery, el último SCN que tiene aquí el archivo de control debería de estar en donde ya aquí en data files. Por ejemplo, si cuando ocurrió una falla, o más bien cuando se detuvo la instancia, se hizo algo ordenado, ¿qué quiere decir? Que todos los SCNs ya están persistidos en data files porque se hizo un checkpoint. ¿Ok? Por lo tanto, no hay que hacer recovery. Pero cuando eso no ocurre, algunos SCNs todavía no están aquí, entonces ahí es donde se dispara recovery. ¿Vale? Abusados con eso. Ya a estas alturas eso ya tiene que estar dominado de su lado. ¿Ok? Entonces, se invoca la instrucción startup. Se detecta la desincronización de archivos, es decir, detecta que hay una desincronización entre el archivo de control y los headers de los data files respecto al valor del SCN. ¿Ok? Se aplica una operación de roll forward, protocolo redo, tanto para transacciones confirmadas como para no confirmadas. Bueno, aquí esto puede ser un poco confuso, pero vean lo que viene más adelante. La base es abierta. Ustedes dirán, ¿cómo que se aplica redo a las que no hicieron commit? Pero vean aquí más adelante viene el otro punto. Se aplica una operación de rollback por protocolo UNDO. Esto sería pues para las que no hicieron commit. O sea, al final estas cancelan a estas, ¿no? ¿Ok? Los datos contenidos en el DB buffer caché que contiene el resultado del proceso de recovery en su momento serán sincronizadas con data files. ¿Ok? Y ya, básicamente eso es lo que se hace en un recovery. ¿Ok? Bueno, que es básicamente es esto. Entonces aquí es justamente lo que les comentaba del SCN, ¿ok? Para que la base de datos pueda abrirse, el SCN contenido en los headers de los data files deben corresponder ¿con quién? Con el SCN actual que es almacenado en el archivo de control, ¿ok? Si los números no coinciden, entonces ¿qué? La instancia aplica cambios, los cambios almacenados en los read logs de manera secuencial, o sea, va a ser un protocolo redo, ¿ok? Hasta que los SCN coincidan. ¿Ok? Justo hasta el punto donde ocurrió la falla. Obviamente hasta el último SCN que se generó. ¿Ok? Entonces, este proceso incluye la aplicación de cambios que pertenecen a transacciones que aún no ha hecho commit, ¿no? Ya la habíamos comentado. Y una vez que la base se abre, todas estas transacciones se les aplica una operación de rollback. O sea, en estricto sentido, ya viéndonos metiéndonos muy a detalle, la base se abre antes de hacer el rollback. ¿Ok? Una vez que se abre, se lanza el rollback. ¿Vale? Bueno, ahora,
hay un último concepto que es importante comentar. Importancia de un checkpoint en un instance recovery. ¿Ok? Bueno, resulta que puede haber casos en donde el proceso de recovery sea muy tardado. Imagínense que ocurrió una falla en nuestra base productiva, se nos cae la instancia. Y después la idea es que se recupere lo más rápido posible, ¿no? Supongamos que corregimos la falla y volvemos a iniciar. Pero resulta que cuando se inicia la base, detectamos que se tarda muchísimo en abrir. Es decir, el proceso de recovery le está tomando demasiado tiempo. ¿Por qué pudiera tomarle demasiado tiempo a una instancia aplicar recovery? Básicamente por la distancia que haya entre el final del read log y el punto donde se hizo el último checkpoint. ¿Sí les hace eso sentido? El recovery que se tendría que hacer tendría que partir a partir del último checkpoint que se hizo hasta que se acabe el read log. ¿Sí es claro para todos por qué desde este punto? Desde el último checkpoint que se hizo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué desde aquí y no más antes? Bueno, se supone que cuando ocurre el checkpoint es porque se empezaron a sincronizar los datos. Entonces, es la última vez que se sincronizaron datos como tal hasta que termine el read log, ¿no? Por eso se empieza desde ahí. Correcto. ¿Por qué? Porque checkpoints anteriores ya fueron sincronizados, pero este último checkpoint sincronizó hasta este punto, sincronizó. Lo de aquí para acá ya no lo ha sincronizado. Todavía no aplica un checkpoint. Entonces, si detectamos que el recovery tarda demasiado, ¿qué implica? ¿Por qué tarda demasiado? ¿Qué provocaría entonces que un recovery tarde mucho tiempo? Que el checkpoint se hubiera hecho desde muy atrás. Exacto, el checkpoint se hizo de muy atrás, o sea, a lo mejor se hizo 3 horas atrás y hasta ahorita, después de 3 horas, falló la base, ¿no? Supongamos que el último checkpoint ocurrió a las 10 de la mañana y la falla ocurrió a las 3 de la tarde. El problema es que a la hora de hacer recovery va a tener que aplicar todos estos cambios. ¿Ok? Entonces, en algunos casos puede que esto no sea lo que se requiere. Imagínense que están haciendo recovery y les urge que la base levante porque tienen a sus clientes en espera, ¿no? A lo mejor ya van a abrir la tienda, qué sé yo, y pues no pueden iniciar porque la base está haciendo recovery. Entonces, ¿qué puedo hacer para evitar esta problemática? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué tendría que pasar con este checkpoint position para que el recovery no tarde tanto? O sea, pensemos en la línea de tiempo. Pensemos que tenemos todos estos cambios. ¿Ok? Y aquí van ocurriendo checkpoint. 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 Supongamos que este fue el último y aquí viene la falla. ¿Ok? Aquí viene la falla. Entonces, para poder recuperarme de esa falla, pues tengo que aplicar ya sea un redo o un undo de todo esto, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Porque todo lo que está hasta este checkpoint ya fue sincronizado con quién. Ya fue sincronizado esto con data files. Ah, ok. Entonces, si ocurre una falla aquí, tengo que aplicar todos estos cambios. La pregunta es, ¿qué se les ocurre hacer para que este periodo no sea tan largo? O más bien, ¿qué debería de suceder con este checkpoint?
Debería tener un periodo más corto. Ah, exacto, ¿no? Debería de, este periodo de entre que hace checkpoint y checkpoint, pues debería ser más cortito. Por ejemplo, ahora aquí otro, tal vez aquí otro. ¿Qué pasa si tuviéramos checkpoints hasta este punto? Cuando se haga el recovery, se tendría que ser de dónde a dónde. Desde la última entrada del read log hasta dónde. Hasta el último checkpoint. Entonces ya es un tiempo mucho menor. ¿Sí lo ven? Al hacerlo desde aquí, ¿no? Desde aquí en realidad todo esto. Ok. Profesor, ¿y eso no pegaría como en el desempeño porque está sincronizando como muy constantemente? Así es, justamente iba para allá. Me leíste la mente prácticamente. Como todo en la vida, ¿verdad? Tiene un costo, ¿no? Un pro y un contra. ¿Cuál sería la ventaja si hacemos checkpoints más frecuentes? ¿Cuál sería el beneficio? Que no se tardaría mucho en hacer un recovery. Ajá, pero ¿a qué le vamos a pegar? Que cada que se lance este checkpoint durante la operación de la base, le podemos pegar ¿a quién? Al desempeño, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras esté haciendo este checkpoint, recuerden que cuando se hace un checkpoint, ¿qué pasa a nivel de desempeño? Porque es pesado. Porque Porque se ajá, utilizan los data files. porque estamos escribiendo en data files. Escribir en data files es tardado y costoso y nos lleva mucho procesador, ¿no? Y aparte, pues imagínense, si fuera un usuario conectado, bueno, pues no pasa nada, pero imagínense tener cientos de usuarios conectados, ¿no? Con aplicaciones corriendo. Entonces, la cantidad de transacciones que se pueden estar ejecutando es muy alta, ¿no? Entonces, eso implica, pues sí, un degradamiento del desempeño considerable cuando lancemos un checkpoint manual. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo creen que resuelve la base de datos esto? ¿Se acuerdan cuando vimos lo de el periodo de retención, el Undone Retention Period? ¿Qué estrategia utilizó la base para... ¿Se acuerdan que también teníamos dos extremos? A ver, ¿quién me dice cuáles eran esos extremos? Cuando hay un problema con los datos hundo. ¿Qué cosa podrían fallar y qué cosa? También de este lado, ¿no? Podríamos tener falla de este lado y falla del otro. Pero ¿qué tipo de falla ocurría? ¿Qué consentido los tengo, verdad? Que ya no se acuerdan, Yo creo para el próximo semestre voy a hacer quiz diario, oigan, ¿no? Cada clase para hacerlo repasar. ¿No? ¿No se acuerdan? Va de nuevo. ¿Qué pasa si se nos acaban los datos hundo? ¿Y qué pasa con el periodo de un parámetro que se llama hundo retention? ¿Se acuerdan de ese parámetro? No. Ese parámetro sirvió para detener bueno, los datos uno en cierto tiempo y si no, se iban eliminando. Ajá. Pero ¿a qué funcionalidades le pego? Si este parámetro es muy grande, si los mantengo por mucho tiempo, ¿qué consecuencia tengo? Y si es muy cortito, ¿qué consecuencia tengo? Si era muy largo, era posible que se requiriera más espacio para el table space. Si era muy cortito, no se iban a poder hacer recuperaciones directamente de uno porque los datos se iban a eliminar en un periodo muy corto. Más o menos, como que si te pusiera una calificación ahí, bueno, una partecita está bien, la otra no. Más o menos. ¿Qué se afecta? Por ejemplo, si tenemos un periodo de retención muy alto,
nos podemos acabar, ¿qué cosa? El espacio hundo. Memoria, ¿no? Ajá, el table space hundo no lo sacábamos, pero ¿qué impacta si nos sacamos el espacio hundo? ¿A quién le pegamos? ¿A las operaciones qué? ¿De rollback? No, Ah, a los DMLs. Los DMLs pueden empezar a fallar. ¿Ok? Porque requieren datos hundo. ¿Se acuerdan de también que, y el otro extremo es por el otro lado? Si hacemos un periodo de retención muy pequeñito, quiere decir que los datos hundo van a vivir muy poco tiempo. Entonces vamos a caer en el otro extremo. ¿Quién se afecta si los datos hundo tienen un periodo de retención muy pequeño y se empiezan a reciclar con alta frecuencia? Las consultas. ¿Y se acuerdan que comentamos cuando tienen un nivel de aislamiento, por ejemplo, de lecturas repetibles? Y que pueden generar un error que se llamaba ¿cómo? No me espanten. O más bien ya debería de estar espantado. ¿Nada de esto se acuerdan? ¿Les suena esto? Snapshot. ¿O a poco no lo vimos? Snapshot. Sí, sí, lo vemos. ¿Snapshot qué? ¿Se acuerdan? El error. Snapshot to old. Exacto. Bueno, ya no les voy a decir más porque pónganse a estudiar esto porque esto segurito viene de examen. ¿Ok? Recuerden, chicos, que si ustedes quieren tener buen nivel de base de datos, pues estos conceptos no deberían de salir de su mente. ¿Ok? Deberían ser conceptos que queden ya pues en parte de sus habilidades, ¿no? Yo sé que cuando ya dejamos de cursar la materia, yo seguro que todo se les va a olvidar. Pero pues si se supone que ustedes quieren tener buen nivel de base de datos, son cosas que tienen ya de tenerlas, entenderlas y que no se nos olviden, ¿no? Si no, entonces realmente no tenemos buen nivel de bases, ¿no? La parte teórica es importante, entender y que no se nos olvide cómo funciona una instancia, es algo que deberíamos de mantener siempre frescos, conceptos frescos, ¿no? Pero bueno, entonces, ya que se nos acaba la clase, regresando a este punto, bueno, en el ejemplo de los datos hundo, ¿qué es lo que hacía el manejador? De manera dinámica, el periodo de retención trata de aumentarlo, disminuirlo para tratar de no caer en ninguno de los dos errores. ¿Ok? Aquí podemos hacer algo parecido. ¿Cómo le hacemos para que, por un lado, el recovery no tarde tanto y al mismo tiempo no le peguemos tanto al desempeño? Lo que hace la base de datos es definir por ahí un parámetro que se llama Fast Start MTTR Target. ¿Ok? ¿Se acuerdan de qué era este concepto MTTR? El tiempo promedio entre que se requiere para hacer un recovery. Fast Start MTTR Target es un parámetro que permite establecer la cantidad de segundos máximo que la base tardaría para hacer un recovery. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Para efectos de mi base de datos, es tolerable que la base se tarde 10 minutos. No más de 10 minutos porque mis clientes se pueden empezar a desesperar. El recovery de mi base de datos no debe tardar más de 10 minutos. Es decir, que cuando levante una instancia, no debería de tardarse más de 10 minutos aproximadamente. ¿Cómo le hace el manejador para cumplir con esta configuración, con esta restricción?
pues va a tener que, el manejador internamente calcula aproximadamente cuánto redo puede almacenar, ¿ok? Y si detecta que esta distancia se empieza a hacer grande, entonces dispara un checkpoint. De tal manera que el checkpoint me va a garantizar de que lo que se va a recuperar no exceda los 10 minutos aproximadamente. Entonces haría un checkpoint. Haría tantos checkpoints como se requieran para tratar de cumplir con este porcentaje, ¿no? Con este tiempo. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado nada más porque como bien decíamos, ¿no? Si ponemos, quiero que hagas el recovery en 3 segundos, pues está como que medio raro eso, ¿no? Porque imagínense, en 3 segundos se tendrían que estar haciendo un montón de checkpoints a cada rato, ¿no? Checkpoint, 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 para poder cumplir con este parámetro. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere este parámetro. Fast Start MTTR Target. ¿Ok? O sea, el mean time to recover trata de reducirlo, bueno, se limita y con base a eso se ajustan los checkpoints. ¿Vale? Bueno, ¿no dudas de esto? Ok, bueno, y pues con eso yo creo que vamos a dejar hasta aquí el tema. Ya nos falta muy poquito de este punto. El siguiente subtema es meramente ver las instrucciones que se aplican cuando ocurre una falla. Ok. Básicamente, aquí les habla de que si tenemos una base en modo no archive, en resumen, vamos a perder datos. ¿Ok? Porque el último delta de cambios, como habíamos platicado en clases pasadas, ya no existe, ya no está en readologs. Entonces, la única manera es hacer un recovery incompleto. Y por ahí implica hacer el reset de los, de los archivos, de los log files para como que, pues bueno, ni modo, se nos perdieron datos y ya empezar de nuevo. Esa es la desventaja en tenerlo en modo no archive. ¿Ok? Que sería algo así. ¿Ok? Y bueno, si todo está bien, si el modo archive está habilitado y demás, entonces no habría problemas, ¿no? Ahí podríamos recuperar la base tal cual como se debe. Bueno. Por último, el último ejercicio que viene aquí, ese ya no va a incluir en el Classroom, es provocar una sincronización, una falla en un data file y vean lo sencillo que va a ser recuperarse con RMAN. En este ejemplo, lo que hace es borrar deliberadamente el table spaces aux. Perdón, el data file que le corresponde al table spaces aux. ¿Ok? Entonces, al borrar este data file, se provocaría este error. ¿Ok? RMAN nos puede ayudar a detectar la falla con este comando. ¿Ok? Y simplemente para recuperarnos ante una falla de pérdida de un data file, vean qué sencillo es. RMAN me puede podemos ejecutar estas instrucciones. Restore data file 2, recover data file 2 y ya. Y después abrimos la base. ¿Se fijan qué sencillito es hacer una recuperación de una base de datos que se le pierde un data file? Aplicamos un restore del archivo perdido, le aplicamos un recover, RMAN se hace bolas para saber qué readologs va a aplicar, dónde están los readologs, RMAN sabe, y entonces básicamente con estas dos instrucciones podemos hacer un recovery completito. ¿Ok? Ya después si tienen tiempo pueden ejecutar este archivo para este ejercicio para que realmente lo vean en vivo, ¿no? De que pueden echar a perder un data file y vean cómo RMAN lo recupera de una forma bien sencillita. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejarle con el curso. Ya no más temas, ya no más conceptos nuevos. Lo que veamos, digamos, el lunes sería meramente dudas que tengan o ayudarlos con algo de sus ejercicios prácticos
Si necesitan otra clase extra, lo vemos, digamos, podemos hacer lo siguiente si ustedes me lo piden, o si no, lo dejamos así. El próximo lunes es como clase de dudas, ¿no? Que sería el lunes 13. El día 15 tendremos programado el examen, o si quieren lo podemos programar. No, pero saben que el viernes no me conviene porque tengo otro examen. A menos que lo programamos en día jueves. El día jueves sí podría ser. El jueves no tengo, no, también tengo otro. No, El olvídenlo. miércoles sería en la hora de clase, ¿no? El miércoles en la hora de clase va a ser el examen. Sí, no, se va a complicar si lo movemos. Entonces, el lunes vemos clase de dudas, lo que necesiten. ¿Ok? Clase de dudas. El miércoles hacemos el examen. ¿Ok? Y ya después, si necesitan ayuda para sus ejercicios prácticos, ya después con calma podemos programar una reunión si quieren para sus ejercicios. ¿Ok? Aquí en chat me preguntan de las calificaciones. Les voy a dar la lista de exentos. Más o menos ahí por ahí del 17. ¿Ok? Antes de irnos de vacaciones, ¿para qué? Para que una vez que ya estemos en periodo vacacional, ustedes ya sepan quién tendría que hacer final o no. ¿Ok? Para poder, regresando en enero, ya sepan quién van a hacer final o no. ¿Ok? De momento, lo que les daría son los resultados de sus parciales para que con eso sepamos quién exenta y quién no. ¿Ok? Y ya la calificación final sería en enero. ¿Ok? Listo. Pues vámonos, si no tienen más dudas, comentarios, nos vemos el siguiente lunes. ¿Ok? Profe, Sí. en Classroom está que es el ejercicio práctico del tema 7, el 9, pero en el Drive se pasa del 8 al 10. Sí, esos ya no ya no aplicarían. O sea, lo que va a aplicar es lo que está en Classroom. Hay unos ejercicios prácticos que no tienen manual como tal manual separado en Classroom, pero eso es porque las instrucciones están en las propias notas. Ah, ok. Es como, bueno, me parece que no llega hasta el 9 en el ejercicio. En el Drive, ¿no? No están todos. Pero si tú revisas las instrucciones de Classroom, ahí te dice que siga las instrucciones que están en las notas. Por ejemplo, uno de ellos es la configuración del modo archive. Todas las instrucciones para pasar la base en modo archive están en las notas. Entonces realmente no se requiere ahí un manual particular de ese ejercicio. Entonces ahí te basas con las notas. Ah, del ok, curso. ok. ¿Ok? Muy bien, gracias. Ahí vienen las instrucciones del Classroom. Chequen las instrucciones. Ahí dice qué ejercicios tienen que basarse en lo que está en las notas. Porque realmente no aplica como que un manual propio, ¿no? Porque todo está haciendo, prácticamente estaría repitiendo todo. Por eso no hay un manual. Pero entonces también se le tendría que entregar PDF, pero con las puras capturas nada más. ¿O Sí, solamente las puras en las propias notas dice que tienen que entregar. Ok. Ok, ahí se especifica, pero a nivel general es correcto. Lo que se entregaría sería pues sus comandos SQL que tengan que hacer para ese ejercicio y la salida de ejecutar esos comandos. A nivel general es lo que contendría el reporte. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? Sale, pues chicos, los dejo porque ya les quité un poco de su tiempo. Nos vemos el lunes entonces. Profesor, Mande. bueno, y por ejemplo, ¿y el examen final va a ser de todos los 8 temas o solamente de que a lo mejor suponiendo que reprobé segundo parcial? No hay reposiciones, es completo. Reprueban un Ah, examen y están en final completo. ok. ¿Ok? Chequen ahí en el PDF de la primera clase, ahí están las reglas. No hay reposiciones en clases en línea, nunca he hecho reposiciones. Es Vale. completo. ¿Ok? Sí, vale. Bueno, Muchas gracias, profesor. bye.
Bye. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.